Con 10 minutos, bienvenidos a Entre Líneas, edición de día lunes, un día lunes diferente, como lo vivimos los argentinos, y el resultado deportivo marca una alegría, una felicidad indescriptible. Pero como todo continúa, el show debe continuar. Nosotros hoy aquí en Entre Líneas le proponemos una historia que vincula a la tradición con la música, los años, la trayectoria, obvio también para seguir descubriendo y redescubriendo a jujeños destacados. Antes el saludo para la familia Pereira que nos ve desde San Pedro de Jujuy, y gracias a quienes nos acompañan a través de DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV. Obviamente también a nuestros compañeros de somosjujuy.com.ar. Y ahora sí, para compartir con todos ustedes el perfil de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Emiliano José Puca. Él nació en Chilcayoc, Tumbaya, estudió en la Escuela 17 y en la Escuela 23 de Agosto, Éxodo Jujeño. Desde el año 1960 integró grupos musicales como los Guairas de la Puna, los Pastores del Senta, los Changos Norteños, y fue parte del conjunto El Negro Altamirano. En 1991 fundó Cumbres y también viajó a Europa con el ballet Guairamullo. En el año 1993 comenzó su carrera de solista como El Chango Guaira y en la actualidad continúa como solista de instrumentos de viento. Hoy estamos con Emiliano Puca, más conocido como El Chango Guaira, un hombre que también continúa en el arte de la docencia, pero ya lo charlamos con él. Nos vamos al corte y enseguida, aquí en Entre Líneas, toda una historia. Las 2 de la tarde con 13 minutos aquí, hoy en el living de Entre Líneas, recibimos al Chango Guaira, Emiliano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir a acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes y bueno, un gran saludo a la audiencia. Emiliano, la gente que tiene unos cuantos años tiene referencia del Chango Guaira, pero quienes son más jovencitos, los ayudemos a descubrir a ese hombre que está detrás del Chango Guaira. ¿Cómo te definirías? Bueno, una persona que vino siempre del campo, digamos, ¿no es cierto?, de la naturaleza, viviendo muchos años cuando era chico, y bueno, y de ahí a continuar la vida, ¿no es cierto?, de trabajo siempre, y bueno, y paralelamente con la música. Tus primeros conocimientos de la música, ¿a qué edad se remiten? ¿Cuándo comenzaste a sentir ese arte dando vuelta por tus venas? Bueno, eso ocurrió allá por el año, vamos a decir así, 57, 58, digamos, era muy chico. Y después, bueno, se fueron pasando los tiempos. Lo que pasa es que la vida en aquella época y la vida del campo es bastante sacrificada, ¿no es cierto? No es como la vida en la ciudad. Se trabaja, digamos, de la mañana hasta la tarde, ¿no es cierto? Yo en esa época habré tenido entre 9 y 10 años. Y bueno, siempre ha sido la idea de uno buscar algo para entretenerse en el campo, digamos, en el pastoreo tanto de los animales, en el mismo... la vida que se vive, digamos. ¿Siempre fue instrumento de viento? En los comienzos sí, en los comienzos fue ese instrumento de viento, tal es así que, por ejemplo, en el año 59, yo estando ya en segundo grado en la escuela rural, me hicieron debutar, es una forma de decir, ¿no? ¿Dentro de la misma escuela? Claro, en la escuela, en un acto, en esos años los actos de la escuela se hacían en la misma fecha que es el acto. Y recuerdo que fue justamente en el 20 de junio, en la creación de la bandera,
Y bueno, a la maestra que, bueno, era maestra de todo, digamos, tanto desde primer infantil hasta segundo grado. Y bueno, hacía todas las otras actividades. No había en ese tiempo en la escuela rural, no había en ese tiempo como hay ahora, que son maestras especializadas, que tanto en distintas materias, ¿no? Ella trabajaba todo. Y bueno, y ella armaba el acto para el día. Entonces buscaban entre los chicos a ver quién pues, se podían hacer cuerpos de danza, es decir, bueno, así, ¿no? Y bueno, y ahí me buscaban a uno que toque el erquencho. Y vos levantaste la mano y te anotaste. Claro, sí. Yo, bueno, en el campo generalmente, por eso digo, es bastante difícil por el tema de la vida que uno lleva, digamos, ¿no? El hacerse un instrumento costaba bastante, digamos, ¿no? Entonces, hacer las pucunas. La pucuna es la cañita que es la que se pone en el cuerno para que suene. Y yo siempre andaba con las cañitas esas soplando, por eso digo que desde muy chico, de muy infantil prácticamente, siempre me ha gustado, como se dice, soplar caña, como me dedican a veces algunos amigos. Claro, y después decías la escuela, y dijiste en algún momento, sí, en principio sí, fue la quena. ¿Después vinieron otros instrumentos aparte de los aerófonos? Cuando ya me vine acá a la ciudad, que yo acá en la ciudad hice el tercer grado, porque en esa época hasta segundo grado nomás se hacía en la escuela rural. Después tenía que venir para acá y bueno, acá hice ya el tercer grado y ahí ya me incursionaban con que toque los instrumentos de cuerda. Y bueno, no había forma porque no había profesores, no. Si uno por ahí tenía que buscar a alguna persona que sabía algo de guitarra como para poder, ¿no es cierto?, aprender algo. Entonces seguí de nuevo con el quencho y ya con la quena ya. Y bueno, y después hubo un paréntesis un poco prolongado, que sería como 4 o 5 años que no se tocó nada, por distintas razones particulares, digamos, del traslado ya no estaba acá, estaba en otros lugares. Y bueno, cuando volví otra vez a Jujuy, bueno, ahí volví otra vez a incursionar entre la música. Claro, volviste a la música de nuevo. Y después, tu primera quena formal, ¿a qué edad? Mi primera quena formal y habrá sido por allá por los años 70 más o menos, 69, 70. ¿Ya estabas en grupo? Claro, sí, ya en grupo. Me acuerdo que eran unos muchachos que nos conocíamos así, como se dice, en barrios, de otros barrios, digamos, ¿no? Y también yo he incursionado mucho en esa época, cierto, ahora que recuerdo, en el pesebre. Ah, mira. Claro, entonces tocaba en el pesebre y bueno, de ahí ya nace la idea de poder formar algo o de querer tocar algo, digamos, ¿no es cierto? Que no solamente las canciones villancico, sino también ya otras canciones que por ahí me inclinaban un montón a mí, digamos. Claro, pero integraste muchos grupos, integraste muchos equipos de otros músicos. ¿Cuál fue el que más te llegó, con el que más te encariñaste o con el que más recuerdos tenés? Yo lo recuerdo casi a todos, desde mis comienzos. Que por supuesto, como decís, Claudia, siempre hay preferencias por otros, porque uno, conforme ha ido pasando de grupos en grupos, uno ha ido aprendiendo cada vez más. Y va sumando experiencia. Claro, va sumando exactamente, ¿no? Va sumando la experiencia. Y el grupo que quizás más por decir así una palabra medio exótica, me cautivó mucho fue el grupo Cumbres. Donde éramos 5 muchachos y donde un grupo que llegamos a Cosquín ya en el año 92, justo para el cumplimiento de los 500 años de la emancipación. Claro. Que ahí hicimos una presentación, digamos, conjuntamente con el Ballet Jujuy, ¿no es cierto? Y de una obra que se sacó del libro de Venas Abiertas. Ajá. ¿Y con Cumbres te fuiste a Europa con el Guairamullo? Bueno, hay que aclarar algo, ¿no? Nosotros, mejor dicho, habíamos sido invitados por el Ballet Guairamullo.
Entonces nos preparamos, todo, qué sé yo, mucho ensayo. Nosotros ensayábamos 3 o 4 veces a la semana, 4 o 5 horas para poder estar en condiciones, poder tocar en otros lugares, donde nos imaginamos que la gente iba a apreciar mucho mejor la música, ¿no es cierto?, viniendo de otros lugares, ¿no? Bueno, yo trabajaba, ya hace un tiempo que venía trabajando, ya llevaba casi como 15 años en una empresa, donde al comienzo, cuando nació la invitación esta, yo solicité para el permiso, ¿no es cierto?, que obviamente en ese momento no me lo negaron, me dijeron, sí, te podés ir, sin goce de sueldo, volver, seguís trabajando. Y de lo cual estaba, creo, dentro de un estatuto del trabajo. Y bueno, entonces, como se dice, metemos pata con el ensayo. Y preparar, bueno, se prepara otras cosas, por ejemplo, el tema del pasaje, el tema de la visa. Y bueno, ya faltaba un mes, bueno, ya la señora directora del Guairamo ya nos pide a nosotros ya que confirmemos, porque claro, ya había que... Cuando voy a ver en el negocio, que es donde trabajaba, me salen con que no me dan el permiso. Es que si yo me iba, pero no podía volver más. O sea, te podías ir, podías volver a Jujuy, pero no volvías a trabajar al No mismo volví lugar. a trabajar. ¿Y cómo resolviste eso? Bueno, lo resolví quedándome. Preferí el trabajo, yo ya tenía una familia, o sea, la tengo. Y ya en ese tiempo tenía ya mi familia. Entonces, prioricé eso, digamos, de que por ahí voy y digo, y a lo mejor, bueno, vuelvo y ¿dónde voy a trabajar? Claro, o sea que en ese momento fuiste invitado por el ballet Guairamuyo, Claro. pero se quedó ahí. Claro. Entonces ahí quedó y ellos fueron los muchachos. Claro. Buscaron otro reemplazante mío y bueno, se fueron ellos los 5 a Europa. Y bueno, y de ahí... Podría haber sido una experiencia, pero... Sí, no, sí. Yo igual después cuando, no a Europa, pero viajé a otros países, digamos, pero ya como solista ya, es otra cosa. ¿Y qué escenarios de otros países pisaste? Por ejemplo, estuve en el Festival Internacional, en el Festifrom de Bolivia, y también estuve en el Festival de la Cultura que se hizo en Chile, digamos. Escenarios que ya pisaste como solista también. Claro, sí, por eso digo, como solista siempre ya. Ya no formaba grupo allá. Bien, ¿y por qué decidiste hacerlo ya directamente como solista, ya no integrando un equipo o formando tu propio grupo? Es que pasó lo siguiente, después que volvió el grupo, ¿no es cierto? Habíamos quedado, por supuesto, antes de viajar ellos, habíamos quedado con la intención de decir, bueno, cuando ellos vuelvan, íbamos a continuar, inclusive había proyectos de poder grabar y todo ese, en ese tiempo, ¿no? Que todavía no se grababa CD, se grababa discos en pasta y cassette. Y bueno, cuando volvieron, bueno, ellos volvieron todos, como y no se pudo reunir otra vez al grupo. Y bueno, yo intenté armar otros grupos, digamos, que traté, funcionaron 2, 3 meses, 4 meses, ya hubo algunos inconvenientes, y bueno, hubo desprendimientos y obviamente siempre me quedaba solo. Entonces, bueno, digo, bueno, acá ya si esto no camina así, vamos a ver cómo hacemos trabajando solo. Y ella quedó así. Claro, entonces yo en el año 93, era la segunda vez que viajaba a Córdoba, a Cosquín, no a actuar, digamos, porque en el 92 se fue cuando se hizo el Grupo Cumbre. Y en el 93 viajo a Cosquín, me encuentro varios amigos, y bueno, algunos amigos músicos, nos conocimos ahí, y bueno, sabiendo que yo tocaba, me invitan a tocar en unas peñas, esas cosas así, y ahí nace el Chango Guaira. Mirá vos, qué lindo. Y ahora, has hecho también un poco de docencia en estos últimos años, ayudando un poco al semillero de los músicos, de los vientistas acá en Jujuy. Sí, bueno, eso comenzó allá por el año 92, creo, no recuerdo bien. Comenzó cuando la señora directora de Cultura en esa época me convoca, fuimos a ver, no me acuerdo por qué razón, y entonces ella me dice,
mira, dice, José, ¿por qué no te animás a enseñarme? Dice así. Era una propuesta. Yo nunca había pensado, hasta esa fecha, nunca había pensado de decir voy a transmitir, voy a enseñar mi conocimiento. Y más allá de que en ese tiempo el conocimiento era pura y exclusivamente propio, digamos, de experiencias de haber tocado con grupos y nada más. Y después, bueno, por ahí solo, haber tocado mucho tiempo en el pesebre. Yo en el pesebre toqué casi como 20 años más o menos. Más o menos 20 años. Más o menos por ahí. Bueno, toda esa experiencia uno adquiere, en la práctica adquiere muchísimo, ¿no? Bueno, y lo hice, me animé y lo hice. Y bueno, me encontré con una sorpresa muy grande porque vinieron varios maestros de la Puna, de la Quebrada, y gente en general, personas de adolescentes, hay gente mayor. Y bueno, yo vi que se podía. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, todavía no hice al año siguiente ni nada. Cuando yo ya en el año 95, no me acuerdo, decido estudiar música, ¿no es cierto? Como para tener una base, para poder, porque ya... Para completar para lo que vos ya traías. Claro. Para completar y enseñar con una base bien sustentable, digamos, ¿no es cierto? Que el que aprende salga sabiendo, digamos. Y bueno, como digo, estudié música, hice algunas experiencias con maestros de Bolivia, con el tema de los vientos, del perfeccionamiento, ¿no es cierto?, en la forma de soplar, la técnica de soplido, tanto del sico. Por ejemplo, la técnica de soplido del sico no es lo mismo que la quena, que soplar una quena, digamos. Lo mismo que tocar la guitarra, el rasguido de guitarra no es lo mismo que tocar un rasguido de charango, por ejemplo. Esas cosas hay una diferencia, digamos. Y bueno, adquirí todo eso y recién en el año 96 o 97 fundé mi taller. El taller se llama Vientos Andinos, Taller de Instrumentos Autóctonos Vientos Andinos. Y de ahí, bueno, hasta la fecha. Emiliano, ¿en algún momento te acordás, hoy en día, te acordás de ese pequeño que hacía sus primeros sonidos con el rebaño? Sí, me acuerdo. Por ejemplo, me acuerdo que esto lo había comentado alguna vez cuando alguien hace un año atrás, o un poco menos, un muchacho amigo que yo conocí acá, ¿no es cierto? Él se fue a estudiar locución, se recibió de locutor y bueno, hace un poco más de un año o quizá menos, me hizo una entrevista vía Zoom, ¿no? Y ahí es cuando él me decía, por ejemplo, me preguntaba justamente esas cosas, ¿ves? De lo que me estás preguntando, si yo recuerdo. Y recuerdo que en aquellos años, por ejemplo, las fiestas que se hacen en el campo, que generalmente son las señaladas y fiestas de la Pachamama, y el carnaval también, ¿no es cierto?, que es muy distinto al carnaval de la ciudad o el carnaval de la Quebrada. En el campo es muy distinto. Entonces va gente, digamos, gente que van de los pueblos o de lo mismo de la ciudad, van a tocar para que la gente baile. Y bueno, ahí es cuando no sé si todos habrán hecho eso, pero ahí es donde yo me arrimaba siempre al lado de los músicos para escuchar. Y me acuerdo los temas que el primer tema que yo saqué, por ejemplo, con mi quena fue el mahuaqueño y el quebradeño. Y también después había una cueca que después descubro a los años, descubro que no era de Jujuy, que esta cueca que ya lleva más de 80 años, porque así yo después investigando me informan desde Bolivia, que se llama Flor de Chuquisaca, que era una cueca que uno le escuchaba a la gente que iba ahí a los lugares, digamos, para tocar, iban con bandoneón, con guitarra, ¿no es cierto? Pero no, instrumento de viento no. Pero lo hacías sin tener conocimiento de música, simplemente con el oído. Con el oído, exactamente, sí.
por eso, no sé, por ahí me dicen, vos tenés un oído del viento, porque, bueno, pasaron los años, una vez tuve una entrevista una charla, mejor dicho, no una entrevista, una charla con el gran maestro que para mí es el mejor vientista que tuvo a Jujuy y a Argentina, que es el Gregorio Ramos, Mirá que es vos. el Uña Ramos. Entonces él me da una idea, eso fue por allá, por el año 60 y monedas, 62, 63, que él me dice, lo importante en la quena es vos soplar y ganarle el viento, me decía. O sea, soplar contra el viento. Vos le ganás al viento, vas a ser un buen vientista, me decía. Mirá. No sé si le habré ganado al viento, pero sí hice muchas pruebas. Hice muchas pruebas para poder tocar bien, digamos. Me quedé detenida entre este niño que comenzaba a tocar la quena como un acompañamiento simplemente mientras llevaba el rebaño, y este hombre que hoy tiene un conocimiento acabado de la música, con un estudio complementario que te fue perfeccionando, obviamente, Claro, y que sí. te permitía seguir enseñando. Hoy, ¿con qué etapa de tu vida te quedas? Y yo digo, siempre me quedo con mis comienzos y después, bueno, en general, con todo. Porque alguna vez alguien me preguntó también si uno se encuentra con otra persona que sea música, ¿de qué hablan? Y yo dije, siempre se habla de música y de la música de los vientos. Siempre se habla de eso. ¿Tenés composiciones propias y compartidas? Propias y compartidas, ¿no es cierto? Y las propias están en el último disco que grabé, que se llama Sicos y Quena, ¿no es cierto? Ahí tengo 6 composiciones mías que están grabadas, y también, bueno, eso también fue una experiencia de ver que yo creía que a lo mejor podía quedar bien, ¿no es cierto? Bueno, a muchos quizás no les gustó, a algunos sí. Y por ejemplo, yo grabé 12 temas en un disco, en un CD. Y de los 12 temas, hay 6 temas que son de mi autoría y hay 6 temas del folclore nacional. Y dentro de esos 6 temas del folclore nacional están, por ejemplo, Tacita de Plata, una samba bien jujeña, aunque no esté hecho por jujeños, pero pinta todo lo que es Jujuy, digamos. Una chacarera de Santiago, porque he tocado muchas veces en Santiago. Un gato de un gran amigo que todavía está en vida, que es Federico Córdoba, el gato que dice los que nunca se han tomado un vino, ¿no es cierto? Y bueno, y después hay un escondido, eso también por pedido de la familia, porque mi esposa, ella siempre dice, cuando uno va a un baile folclórico, siempre tocan samba, chacarera y gato, pero un escondido nunca tocan, dice. Bueno, entonces grabé un escondido también con quena, ¿no es cierto? La chacarera con quena y zampoña, la samba con quena, y bueno, y después un carnavalito que es recopilación de Marcia Cabeza. Que también estuvo aquí Marcia Cabeza, Claro, una mujer bueno, una extraordinaria. recopilación que se llama Flor Pullas de Abrapampa, y se me está viendo, un gran saludo para Marcia, digamos, ¿no es cierto? Bueno, y hay otros temas también, digamos, ¿no es cierto? Se entiende, José. Ahora, ¿qué es lo que te gustaría para el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Seguir tocando, más escenarios, componer, disfrutar de lo que has conseguido hasta ahora, seguir enseñando? ¿Cuál sería tu principal objetivo, tu meta, tu prioridad? Bueno, yo siempre tengo como un eslogan en mi casa, en mi taller de música, ¿no es cierto? Tocar hasta cuando yo vea que haya fisuras, digamos, en el soplido. Y hasta ahora todavía no las encuentro, así que seguiremos tocando mientras podamos. Bien. Bueno, y después continuar con el tema de la enseñanza, porque alguna vez había pensado también dejar de enseñar, ¿sí? Pero después me di cuenta de que yo he tenido muchísimos alumnos
mis comienzos como docente, como dicen todos, no fue tan fácil, fue bastante duro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había que ir por casa, o sea, uno concurría a las casas donde uno enseñaba, y bueno, a través de todo ese trabajo que se hizo por varios años, ha ido rindiendo frutos. Ya iban pasando los años, ya no tenía que ir a un canal de televisión, no tenía que ir a una radio para que me hagan difusión, sino que la gente solo venía. Entonces digo, y me he puesto a pensar en eso, entonces digo, debe ser que estoy yendo por un buen camino y bueno, lo poco que pueda enseñarles yo a los chicos, donde los chicos, y no solamente a los chicos, que en este caso apunto por ahí a los chicos porque son los que más añoran, digamos, tocar algo, ¿no es cierto? Y bueno, después a las personas grandes, a la gente mayor, como yo siempre digo, desde los 8 años hasta los 100. Y todo el que tiene gana puede, seguramente puede, exactamente, que así sí. es. José, gracias por venir el día de hoy aquí Entre Líneas, gracias por enseñarnos un poco de tu vida y contarnos un poquito de tu trayectoria, que es realmente importante a través de los años. Bueno, gracias. Yo te agradezco, Claudia, le agradezco a los chicos que se han preocupado. Tuve que buscar muchas cosas porque tenía... Hacer un poquito de memoria. Hacer un poco de memoria, ¿no es cierto? Y bueno, pero muy agradecido, ¿no es cierto?, que de poder contarle esto a la sociedad, que quizás claro que sí. Mucha gente a lo mejor no sabe, lo conocen al Chango Guaira, pero no... no así en forma como comenzó, como fueron, digamos. Es que hay que poner en valor todo lo que tenemos y es un montón. Gracias, Changuito, de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y un gran saludo a toda la audiencia. También gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Mañana una nueva historia aquí en Canal 7. Hasta ese momento.